Buenos días, yo soy Manuel Salzberg y hoy vamos a ver la clase de medicina basada en la evidencia. Los objetivos de la clase son tres. El primero es definir qué es la medicina basada en la evidencia, definirla. Y aparte, presentarla como una herramienta y explicar cómo la pueden usar ustedes como herramienta para tomar decisiones en situaciones clínicas. Aparte, vamos a describir los tipos de estudio de investigaciones que hay, cómo se clasifican, y vamos a analizar qué es la reducción de riesgo absoluto, la reducción de riesgo relativo, el número necesario a tratar, la sensibilidad, la especificidad, el valor predictivo positivo y el valor predictivo negativo. Empezamos con esta pregunta. Tengo un paciente de 72 años. En día 2 de infección por COVID, vieron, uno tiene muchos tratamientos para darle a un paciente con una infección por COVID, pero me viene esta pregunta. ¿Le serviría a este paciente el darle un tratamiento con plasma? Esto es lo que nos pasa muchas veces a los médicos. Tenemos un paciente y tenemos que acompañarlo en decidir qué tratamiento darle. Y nos viene la pregunta justamente de qué tratamiento es el mejor, ¿no? Entonces, la pregunta que se nos va a repetir en muchos momentos de nuestra práctica cotidiana va a ser cómo decido qué recomendar hacer a un paciente en una situación clínica en particular en la que está. Como una posible respuesta y probablemente una de las más importantes, viene la medicina basada en la evidencia, que es la integración de la mejor evidencia clínica y de los valores del paciente. Con mejor evidencia clínica se entiende la investigación clínica sin sesgos y la que haya de mayor calidad. Se sabe bastante de qué intervenciones preventivas son buenas, qué intervenciones preventivas son dañinas, que la doble tetánica no hay que darla la doble bacteriana no hay que darla cada menos de 10 años, que una mamografía en gente de menos de 40 claramente va a generar más daños que beneficios, ¿sí? Hay muchas cosas que se saben y eso hay que saberlo y hay que poder integrarlo con los valores de la persona que tengo enfrente, que son particulares. Esa persona de enfrente tiene sus preferencias, tiene sus inquietudes y tiene sus expectativas. Eso hay que integrarlo, ¿sí? Hay veces que son muy claros los beneficios y nosotros vamos a recomendar y listo. Hay veces que los daños son muy grandes y vamos a no recomendar hacer eso. Y hay veces que es un gris y las preferencias del paciente pueden hacer que haga una cosa u otra, que hagamos una cosa u otra. Entonces, esto es central tenerlo presente. Es difícil, pero es central. Bueno, ahora que ya la definimos, vamos a contar cómo se aplica esto de la medicina basada en la evidencia. El primer paso es detectar un problema, ¿no? Detectamos cuál es el problema. Por ejemplo, estamos ante nuestro abuelo, tiene 75 años y tiene COVID en día 2 y por ahí escuchamos que le servía el plasma. Entonces decimos, ¿le sirve o no el plasma a mi abuelo en día 2? Tengo un problema. Determino si el déficit de conocimiento es global o una grieta, ¿sí? Esto es una grieta, claramente. Un déficit global es chequeado con el COVID, no sé qué hacer con el COVID. Eso es un global, un déficit enorme. Por decir enorme, digo, no, pero no es un montón que yo pueda ir a buscar en un estudio de investigación puntualmente. Hay un montón de estudios que responden a esa pregunta. Si es global, lo puedo buscar en un libro, lo puedo buscar en una guía de práctica clínica o en una revisión de artículos sistemáticos que hablan de muchos temas, ¿no? Sobre, en este caso, el COVID, por ejemplo. Si es una grieta, que es una duda puntual, la puedo ir a buscar también a una guía de práctica clínica. O sea, la guía de práctica clínica me sirve tanto para déficits globales como grietas, ¿no? Pero si es una grieta, puntualmente lo que puedo hacer es esto, formular una pregunta pico, que es, ¿sobre qué población me estoy haciendo esta pregunta? En este caso, adultos mayores. ¿Qué intervención estoy preguntándome? Plasma. ¿Cuál es el control? Y sería placebo, ¿no? O sea, yo quiero comparar con placebo, si le va mejor con plasma que con placebo. Output, ¿qué busco con esto? Disminuir la mortalidad, disminuir la gravedad de la enfermedad. Yo puedo poner estos términos en inglés en buscadores como PubMed o en Google, en castellano incluso, y me va a buscar artículos científicos que hablen de estas cosas. Y puedo entrar y mirarlos. Y eso ya me suma un montón. El paso 4 es buscar esto en estos buscadores
Y una vez que encuentro artículos científicos que hayan investigado esto, porque seguro, de hecho hay artículos que se investigan en adultos mayores si sirve o no sirve, y me aproximo críticamente a la evidencia científica, considerando la validez, el impacto en la salud y la aplicación en mi práctica clínica. Y finalmente integro la información que leí, la evidencia que está hecha en algún estudio en otras personas, a la experiencia clínica, a las circunstancias de mi paciente. Aplico la respuesta y evalúo qué tan efectivo y eficiente fui en la ejecución de estos 8 pasos, intentando irlo mejorando con el tiempo. De a poquito voy a aprender cómo buscar mejor en el buscador, qué palabras poner, si me sale en inglés, si no me sale, cómo puedo mejorarlo, usar Google Traductor, quizás voy mejorando la búsqueda de información científica y al mezclarlo con la situación específica, ¿no? Muchas veces esto lo aplicamos a lo largo de un tiempo más, de un intervalo de tiempo. Por ejemplo, viene el paciente, nos queda la duda. Lo recitamos al paciente. Hasta que vuelva el paciente, yo puedo hacer esto en mi casa, después de la residencia. Me voy a dormir retarde. Pero se puede hacer y mejora la calidad de respuesta que damos y la seguridad con la que la damos. Bien, ¿qué tipos de estudio me puedo encontrar en la búsqueda de la medicina basada en la evidencia? Y la otra pregunta, ¿cómo interpreto estos estudios que me voy a encontrar? Los estudios que me voy a encontrar pueden ser transversales o longitudinales, según en qué momento se realizan las mediciones sobre la población estudiada. En un estudio transversal, los datos se obtienen en un solo punto del tiempo, mientras que en un estudio longitudinal se obtienen durante un periodo de tiempo. Los transversales tienen la limitación de que no pueden demostrar ninguna relación causal entre un factor de riesgo o un tratamiento y un resultado. Esto porque la causalidad en medicina es media compleja, se requieren un montón de cosas para demostrarlas, entre ellos una asociación fuerte, una asociación dosis-respuesta, a más exposición, más enfermedad, mecanismos biológicos que expliquen la relación de causa-efecto y otros criterios más. O sea, es compleja la asociación causa-efecto, los transversales no lo pueden hacer. Lo que sí pueden y para lo que sí sirven los transversales eh, es que permiten determinar asociaciones no causales. Las personas que fuman tienen más infartos. Eso es fácil estudiarlo porque se agarra a la gente infartada y se ve que, o las personas infartadas tienen mayor proporción de fumadores que las no infartadas, por ejemplo. Entonces uno hace una asociación ahí. Pero eso no es que sea causa. Sabemos que es causa, pero bueno, el estudio de transversal no te lo dice. Y por otro lado, permiten medir la prevalencia y la incidencia de las enfermedades, lo cual es central, por ejemplo, para que nos digan si nos tenemos que quedar en cuarentena o no. Además, dentro de los estudios transversales que miden en un momento determinado lo que hay en la población o en el objeto de estudio, están la revisión sistemática de estudios científicos, que es un subtipo de estudio que estudia a los estudios científicos que ya se hicieron. Es decir, es como que agarran todo lo que se estudió hasta ahí y te cuentan lo que dicen esos estudios viejos, ¿no? Hay un subtipo de revisión sistemática que es el metaanálisis, que está buenísimo porque compara un montón de estudios científicos previos entre ellos y a veces logra producir información nueva con eso, porque los puede juntar a todos en uno mismo y decir, ah, bueno, al final es claramente mejor esto que esto, porque viendo toda esta evidencia llegamos a esta conclusión. En cuanto a los estudios longitudinales, el de casos y controles son estudios que consisten en seleccionar sujetos según hayan tenido o no un evento. Y se comparan diferencias en las exposiciones que tuvieron cada uno de estos grupos, los que tuvo el evento y los que no tuvo el evento, para determinar posibles causas de ese evento o enfermedad, posibles factores de riesgo. Las exposiciones que uno observe que se habían dado en mayor frecuencia en los casos, que serían las personas que tuvieron el evento, que en los controles, que serían personas que no tuvieron el evento, serían posibles factores de riesgo.
Por ejemplo, agarro la gente que se infartó y veo que la mayoría de los que se infartó fumó mucho más que la mayoría de los que no se infartó. Entonces me doy cuenta que hay una asociación donde los infartados fumaron más. Es un posible factor de riesgo, ¿no? Por otro lado, las cortes son estudios que pueden ser prospectivos o retrospectivos, pero muy raramente son retrospectivos. Ni me voy a meter porque es re enredado y me mareo yo. Pero las cortes prospectivas sí. Una corte es un grupo de personas, ¿no? Un conjunto similar de personas. Entonces, lo que hacen los estudios de corte son, agarran una corte expuesta, que sería un conjunto de personas expuesta a algo que yo creo que es un factor de riesgo, y una cohorte no expuesta, que no tiene ese factor de riesgo, o que yo considero que no tiene eso, que se cree que es un factor de riesgo. Y se lo sigue en el tiempo. Y se ve cuál de las dos cohortes desarrolló más el evento de estudio. Entonces yo puedo asociar ese evento con la exposición que tuvo la cohorte. Por último, el último estudio que está acá, que es el longitudinal intervencionista, porque yo, o analítico, porque me meto y hago algo con la gente, son los ensayos clínicos aleatorizados, que consisten en general en asignar a los participantes al azar en dos grupos que sean similares, darles a un grupo un medicamento y al otro grupo un placebo, y que ni los médicos ni los pacientes sepan a quién se les está dando el medicamento y a quién el placebo, y seguirlos en el tiempo, y ver qué le pasa a la gente que se le dio el medicamento y que a la gente que se le dio placebo, suponiendo que la diferencia tiene que ver con el medicamento y el placebo, y con ninguna otra cosa más, porque yo aleatoricé muy bien a estos individuos en los dos grupos. Hay un grado de confiabilidad en la información producida por los estudios científicos de medicina que es diferente según el diseño del estudio que genere esa evidencia científica. Esta es una pirámide eh, donde los estudios de lápices son los de mayor calidad, siempre y cuando obviamente esos estudios no tengan sesgos ni errores metodológicos. Y los de la base son los de mínima calidad. Hay otras formas de clasificar los niveles de evidencia científica. Este es otro, a mí me gusta más porque es más detallista. Este está en la bibliografía y la pirámide también está más detallado en la bibliografía de ustedes. Que fíjense, el nivel 1 son los metaanálisis, que se los había nombrado antes como esto que estudiaba un montón de ensayos clínicos y los resumía en uno, ¿no? Y a veces eso aportaba nueva información. Después, los ensayos clínicos randomizados individuales, con un intervalo de confianza chiquito, que eso habla de que fueron muy precisos y que dieron resultados con poca azarosidad, ¿no? O poca dispersión en realidad, serían los niveles de evidencia 1 para ellos. Los niveles de evidencia 2 son revisiones sistemáticas, los niveles de evidencia 3, revisiones sistemáticas de caso control, los 4 series de caso y los 5 opinión de expertos. Fíjense cómo lo menos de lo menos en evidencia científica es la opinión de expertos. Bien, ¿qué tipos de estudio me puedo encontrar en la búsqueda de la medicina basada en la evidencia? Y la otra pregunta, ¿cómo interpreto estos estudios que me voy a encontrar? Bien, vamos de lleno nomás. Para entender un poco esto de las medidas de magnitud, se requieren ejemplos. Así que vamos con un ejemplo puntual. Tenemos 200 personas que están arriba y a la izquierda en el cuadrito blanco. Estas 200 personas, supongamos que tienen muchos factores de riesgo cardiovascular, fuman, son hipertensos, son diabéticos, no sé, tienen muchas cosas. Con lo cual, van a tener muchos infartos en los próximos años, ¿sí? Y lo que nosotros queremos medir es si tenemos un tratamiento que mejore y baje las probabilidades de que ellos tengan sus infartos. Cuestión que a 100 personas les asignamos el grupo placebo y así en el grupo de tratamiento al azar y se supone que tienen que estar igualados los factores de riesgo, ¿no? Entre estos dos grupos. Y al grupo de tratamiento les vamos a dar estatinas, ¿sí? Atorvastatina a 20 miligramos kilo. 20 miligramos, digo, día. Y al grupo placebo le damos algo que es placebo. En general uno considera que lo que les pasa al grupo placebo es lo que les va a pasar a la gente que no reciba ningún medicamento. Esto no es del todo correcto porque a veces el placebo tiene su beneficio, el efecto placebo,
Pero bueno, no es tan incorrecto tampoco porque tampoco es tan potente el efecto placebo, en teoría. Entonces, no está tan mal considerar que el grupo placebo es como se comportaría la gente si no recibiera ningún tratamiento. Bien, ¿qué vemos a simple vista? Que si le damos por 10 años placebo, un 30% de esta gente va a desarrollar un infarto durante esos 10 años. Y si le damos estatinas, un 20% de esta gente va a desarrollar un infarto. ¿Sí? ¿Cómo calculamos ese porcentaje? Bueno, nada, si tendrían infarto a las 100, sería un 100%. Si tuvieran infarto 30, sería un 30%. Es una regla de tres simples o una división, lo puedo calcular como quiera. Como sea, lo que me tengo que dar cuenta es que bajó la cantidad de infartos. Hay menos gente con infartos. Parece que darle estatinas era bueno. Parece, por lo menos, ¿no? ¿Cuánto bajó? Es la segunda pregunta que me hago. Perdón, el número total de infartos que tengo es lo que se llama riesgo absoluto, ¿sí? El porcentaje de infartos que tengo, que es 0,3 o 30%. Ambas formas de decirlo está bien. ¿Cuánto bajo? Es lo que se dice reducción de riesgo absoluto, ¿no? Que es o reducción de riesgo atribuible. ¿Cuántos menos infartos tengo gracias a tomar la estatina? En este caso es 30%, que sería lo que tuviera la gente que no, si no tomaría nada, menos 20%, que es lo que tiene tomándola, ¿sí? El riesgo tomándola, esa reducción de riesgo es de un 10%, 0,1. Y el otro concepto que aparece acá es el riesgo relativo. El riesgo relativo es cuántas veces más o menos probable es que la persona que le damos estatinas desarrolle el infarto en relación a la que se desarrolle sin estar expuestas a las estatinas. Va de vuelta. ¿Cuántas veces más o menos probable es que una persona que le dimos estatinas desarrolle un infarto con relación a las que tomaron placebo? ¿Sí? Si es uno, vamos a decir que es el mismo riesgo. ¿Sí? O sea que si el riesgo relativo de mi grupo de tratamiento es uno, no sirvió mi medicamento. No fue dañino ni sirvió. Si el riesgo relativo es menor a 1, eso quiere decir que fue beneficioso. Tomar la estatina me bajó las probabilidades con respecto a el grupo placebo de tener infartos. Y si es mayor a 1, quiere decir que me aumentó las probabilidades de desarrollar el evento, el infarto. ¿Cómo hago el cálculo? Para calcular este riesgo relativo, bueno, considero que si 1 es el riesgo que tiene la gente que toma placebo, que corresponde a un riesgo absoluto de 0,3, tener 0,2 de riesgo será X. Hago una regla de tres simples y me da que el riesgo relativo es 0,66. Es decir, que tienen 0,66 veces chances de tener infartos los del grupo de tratamiento con respecto a los que tienen el grupo placebo. Es casi 0,5, es casi la mitad, digamos, ¿no? Le bajó a la mitad de este riesgo, para tener una idea, ¿no? Exactamente le bajó 2 tercios. Un tercio, perdón. Bien, seguimos con otro concepto. Reducción del riesgo relativo. Es, con respecto al grupo placebo, ¿cuánto le bajé yo las probabilidades de tener un infarto? ¿Sí? ¿Qué cuánto se los bajé? Un 34%. Acá está el cálculo, ¿no? 1 menos mi riesgo relativo. Eh, Guarda, mucho cuidado acá. No es lo mismo, porque este dato es engañoso. Decir que la reducción de riesgo relativo es un 34% hace parecer que bajaron, no sé, que el 30% de la población total no tiene infartos. Y no es eso, es que del total que iban a tener infartos, solo un 34% menos tiene infarto. Es importante ver esta diferencia entre lo absoluto y lo relativo, ¿sí? Si yo estoy en el piso 3 de un edificio de 10 pisos y bajo al piso 2, sí, bajé un 30% un 34% de la altura a la que estaba. Un 34% de los pisos en los que estaba. Pero absolutamente bajé un 10% de los pisos, ¿sí? Y eso es importante. Porque si a mí me dicen que me reduce el riesgo relativo un 33%, que me reduce las probabilidades de tener un infarto un 33%, y dame ese medicamento ya. Ahora, si me dicen que me reduce
absolutamente las probabilidades de tener un infarto un 10%, yo ya no sé si es tan bueno ese fármaco, ¿sí? Ojo, para la medicina esta cantidad es buena, ¿sí? Es significativamente clínico bajar un 10% absolutamente el número de infartos, ¿sí? Eso parece que en 10 años. Y el último dato y el más duro, que me parece que es re importante tenerlo presente, quiero que se lo lleven, es el número necesario a tratar. Esto es, de cada cuántas personas tratadas se me beneficia una con mi tratamiento. El deseo de los médicos sería que por cada persona tratada se beneficien. O sea, que el 100% de nuestras personas tratadas se beneficien. El NNT sea de uno. Cada una persona tratada se beneficia uno. El peor escenario posible sería que el tratamiento que demos no beneficie a nadie, que sería un NNT de infinito. Digamos, cada infinitas personas tratadas se beneficiaría una, o ninguna en realidad, por eso nos daría infinito. Bien, fíjense en este caso, mírenlo por filas, porque está por columnas, ¿sí? Miren las columnas del ejemplo, miren la última columna del grupo placebo, que es igual a todas las otras, y la primera columna del grupo tratado. Y así simplemente uno puede ver que cada 10 personas que yo traté, o cada 10 personas no tratadas, 7 no iban a tener infartos. Y cuando las traté, esas 7 siguieron sin tener infartos, ¿sí? O sea que a esas 7 personas yo les di una estatina al pedo porque no iban a tener infartos. Esas 7 personas no se beneficiaron del tratamiento. Tomaron estatinas por 10 años, no iban a tener infartos, siguieron sin tener infartos. Dos, que son las últimas dos de abajo, personas que recibieron placebo tuvieron un infarto. Y dos de esas 10 personas que recibieron tratamiento también tuvieron un infarto. O sea que dos personas tomaron las estatinas durante 10 años y tuvieron su infarto. ¿Sí? La estatina no les hizo daño, pero tampoco les hizo beneficio respecto a tener infartos. Solo una de cada 10 personas tratadas iba a tener un infarto si no era tratada y no lo tuvo por tratarse. O sea que una de cada 10 realmente fue la que se benefició por la estatina. Es decir, cada 10 personas de estas que entraron a mi consultorio, yo a una de esas 10 le di un medicamento que le sirvió y a 9 le di un medicamento que lo pagaron, lo tomaron, tuvieron sus efectos adversos por 10 años y no les sirvió de nada. Esto es un puñal contra el orgullo del médico. Nuestra medicina tiene números necesarios a tratar entre 10 en los mejores casos y hasta 500, 1000. O sea que a veces damos intervenciones para 1000 personas esperando que solo una se beneficie. Entonces, esto pone en jaque esto que decíamos hoy. ¿Qué tan buenas son nuestras intervenciones, no? ¿Estamos sobrevalorando nuestras intervenciones? Yo creo que sí. Yo pensé que era mucho mejor dar una estatina a esta gente. Y este escenario es de los mejores que tenemos. Ahí vamos a otro escenario. Miren, acá cambié, lo que cambió en el ejemplo, fíjense arriba y a la izquierda, es el grupo de población intervenida, ¿sí? Ahora tenemos 200 pacientes, pero estos pacientes ya no tienen diabetes, hipertensión, dislipemia, bla. Son jóvenes, pueden tener alguna enfermedad por ahí, pero son jóvenes. Es poco probable que si yo les doy placebo, tengan infartos. Miren, acá en este ejemplo les di placebo por 10 años y después de los 10 años solo 3 tuvieron infartos. 3 de 100, o sea, 97 no tuvieron nada. Cuando les doy el tratamiento, lo que uno se espera y lo que sucede en general es que se dé la misma reducción de riesgo relativo. ¿Se acuerdan que antes la reducción de riesgo relativo era de un 34%? Acá también. ¿Sí? Yo espero que baje un 34% la población que tuvo infartos. Lo que pasa es que ahora parto de un 3% de infartos. Entonces bajar un 34% de los infartos me lleva a tener un 2% de infartos. Se siente más, en este caso, esa diferencia entre eh, el riesgo absoluto y la reducción de riesgo absoluto y la reducción de riesgo relativo. Es más clara ahora, ¿sí? Si ahora vos te dicen, mira, perdón, y algo último, el NNT, el número necesario a tratar. Yo acá tengo que cada 100 personas tratadas, una se me va a beneficiar, una no va a tener su infarto. 97 personas van a recibir estatina por 10 años y no van a tener infarto, pero tampoco lo iban a tener, la van a haber tomado al pedo. Y dos personas van a haber tomado estatinas por 10 años y van a tener su infarto igual.
¿sí? Entonces, ahora, cada 100 pacientes que me llegan a mi consultorio, que yo logro meter una estatina por 10 años, solo una realmente le estoy dando lo que le sirve. A los otros 99 les mentí, digo, no les sirve lo que les dije, ¿sí? Entonces, fíjense qué débil que es, en este caso, nuestra intervención. Su NNT es de 100, ¿sí? ¿Y qué pasó acá? Estamos aplicando algo en una población más sana. Fíjense que las poblaciones sanas, y este es un concepto transversal a esta clase, se lo tienen que llevar, las poblaciones sanas tienen menos riesgo de enfermar. Entonces nuestras medidas son menos efectivas, ¿sí? Acá se ve muy claro. Y los efectos adversos de nuestras medidas se mantienen constantes, ¿sí? Casi tienen los mismos efectos adversos. Es verdad que un viejito quizás tiene más efectos adversos porque, por lo que sea, pero la verdad es que tienen sus efectos adversos. Entonces, las poblaciones sanas se benefician menos de muchas intervenciones. Eso no quiere decir que hay un montón de intervenciones que sí sirvan. Y son igual de vulnerables, si se quiere, a los efectos adversos. Bien, y el último tema que vamos a ver, de estos que estamos viendo de magnitud, es el intervalo de confianza del 95%, que volvimos al caso inicial. Fíjense arriba y a la izquierda, tenemos de vuelta los 30 pacientes que tuvieron sus infartos con placebo, los 20 que tuvieron sus infartos usando estatinas, ¿no? El riesgo relativo del 0,66, esto era que tenemos 0,66 veces de probabilidad de tener un IAM en el grupo tratado versus el grupo placebo, ¿no? Y lo que aparece entre paréntesis es esto que decíamos que es el intervalo de confianza. El intervalo de confianza sería, si yo traslado esto a la población completa, ¿sí? Esto es una muestra, es un pedacito de la población, agarré 200 pacientes. Si yo lo traslado a la población completa, es posible que, por más que las estatinas bajen un poco la probabilidad de que aparezca un infarto, es posible que no me dé exactamente que tenga 0,66 veces los infartos que tenía sin estatinas. Es posible que tenga 0,68, 0,64, no lo sé. Pero hay un tamaño de variabilidad en ese resultado cuando lo traslado a la población general. ¿Cuánto varía ese resultado cuando lo traslado a la población general? Tiene que ver con varias cosas estadísticas, pero principalmente con el tamaño de mi muestra, ¿no? Sobre todo en este caso tiene que ver con el tamaño de mi muestra. Entonces, se pueden utilizar métodos estadísticos en base a los datos que sé de mi muestra para calcular un intervalo en el cual con 95% de certeza se va a encontrar este riesgo relativo en la población general si yo le doy estatinas. Y lo que me dice acá es que va de 0,56 a 0,76. O sea, que lo que me dice esto es que es posible que el riesgo relativo sea 0,76, puede ser que sea 0,56 o cualquier intervalo que esté, cualquier número que esté entre esos dos valores. Lo que veo es que siempre es menor a 1, o sea que siempre me está beneficiando el tratamiento con el fármaco, con un 95% de probabilidad en este caso, ¿no? Eh, entonces esto es lo que uno identifica como que es estadísticamente significativo. Este riesgo relativo pasado a la población general nos da que en la población general va a servir y va a reducir con 95% de probabilidad eh, el número de infartos. Hay algunos estudios que puede ser que nos digan, por ejemplo, riesgo relativo 0,66, intervalo de confianza 95, y en vez de decir esto de acá, puede ser que diga, por ejemplo, 0,01 a 3, guión 3. Eso quiere decir que la verdad es que por más que en el estudio dio que reducía la cantidad de infartos, porque el riesgo relativo es menor a 1, en la población general, cuando eso yo lo paso estadísticamente, me da que en realidad no lo sé, porque el intervalo de confianza del 95% agarra números que están debajo de 1 con intervalos que están por encima de 1, con lo cual no lo sé. Y eso es lo que se llama que es un estudio que no da significancia estadística. Ese estudio no me permite decir si ese medicamento aplicado a la población general va a reducir la cantidad de gente que tenga un infarto. Entonces no me sirve ese estudio para dar estatinas. ¿Se entiende? Bien. Lo último que vamos a charlar sobre estudios científicos son estos valores: sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo y valor predictivo negativo. Tenemos que saber que no todos los tests
nos dan positivos en todos los enfermos, ¿no? ¿Quién no conoce a alguien que una PCR, disculpen, pero quién no conoce a alguien que una PCR le dio negativo y después le dio positivo y era COVID, ¿no? O sea, ese es un test que no es tan, que no da siempre positivo cuando la persona está enferma, y así hay test que no siempre dan negativos cuando la persona está sana, ¿sí? No podemos confiar a ciegas en los test. Esto es central. Después, fijémonos en lo que quería que veamos. Esta es una tabla de doble entrada, estos son los enfermos, estos son los sanos, estos son los positivos y estos son los negativos, ¿sí? Los enfermos que dan positivo decimos que es un verdadero positivo, porque justamente dio positivo y estaba enfermo, pero hay enfermos que dan negativos, que son los falsos negativos. Hay sanos que dan positivos, que son falsos positivos, y hay sanos que dan negativos, que son verdaderos negativos, ¿sí? Obviamente los mejores test vamos a tener muchos verdaderos positivos y muchos verdaderos negativos, y nada de falsos negativos y nada de falsos positivos. Ese sería el mejor test del universo. Eso no sucede, ¿no? Todos los test tienen cosas así que, bueno, la realidad. Bien, ahora, ¿qué sería la sensibilidad? La sensibilidad es, fíjense, los verdaderos positivos con respecto a verdaderos positivos más falsos negativos. O sea, es los verdaderos positivos con respecto al total de enfermos. Es la proporción de enfermos que me dio positivo. Esa es la definición real. La proporción de enfermos que da positivo. ¿Sí? Si un test es 100% sensible, quiere decir que todos los enfermos me dan positivos. Que todos los enfermos son verdaderos positivos. Que ningún enfermo me dio un falso negativo. Ese es un test 100% sensible. Detecta a todos los enfermos. ¿Qué es un test específico? Un test específico, fíjense, esta es la formulita, es aquel test donde hay muchos verdaderos negativos, ¿sí? Con relación a los verdaderos negativos más los falsos positivos. Un test, repito, donde hay muchos verdaderos negativos con relación a los verdaderos negativos más los falsos positivos. Es decir, que un test muy específico en realidad lo que me dice es, de los sanos, ¿cuántos son verdaderos negativos? Un test 100% específico me dice que el 100% de los sanos, falsos positivos más verdaderos negativos, falsos positivos más verdaderos negativos, el 100% de los sanos son verdaderos negativos. Ese es un test 100% específico. O sea que el test básicamente me asegura que el que me dé negativo, si es muy específico, sea sano, ¿no? Molecularmente, uno se imagina que un test específico es como que solo da positivo cuando aparece la molécula alterada, digamos, la molécula que estoy buscando. Entonces, si es muy específico, no me va a dar positivo ante ninguna otra molécula, con lo cual ese test me garantiza que si me da negativo, estaría pensando que no lo tengo. Y va a ser positivo cuando aparezca la molécula. Eso es lo que uno se imagina molecularmente. La verdad es que lo que hace es esto, fija, viendo la fórmula, realmente me garantiza que si es 100% específico, el 100% de los sanos me da verdadero negativo. Ahora, ¿qué es el valor predictivo positivo? Valor predictivo positivo. Fíjense el denominador, verdaderos positivos más falsos positivos. Es de todos los que me dan positivos, verdaderos positivos y falsos positivos, ¿cuántos son enfermos? ¿Cuántos son verdaderos positivos? ¿Sí? Entonces, lo que a mí me dice el valor predictivo positivo es, ¿tengo una persona con un test positivo? Bueno, ¿qué probabilidad tiene esa persona de ser realmente un enfermo? Si el valor predictivo positivo es del 80%, por ejemplo, alguien que le dio positivo tiene un 80% de tener en realidad la enfermedad, solo por ese test. El valor predictivo negativo hace lo mismo, pero para la gente que le dio negativo el test, ¿sí? ¿Qué hay que tener en cuenta? De esto hay que saber que los test diagnósticos tienen una sensibilidad y una especificidad que es propia del test. Ahora, el valor predictivo positivo y el valor predictivo negativo no depende del test solo, sino que depende de la sensibilidad y especificidad de ese test y de la prevalencia de la enfermedad en mi población. No es lo mismo la probabilidad de que yo tenga un infarto si tengo un electrocardiograma patológico, tengo 20 años, donde la prevalencia de gente con infarto es muy baja, que si tengo un electro positivo para infarto y tengo 80 años, donde la prevalencia de infartos es altísima.
¿sí? Sin embargo, la sensibilidad y la especificidad del electro para detectar infartos es una, ¿sí? Entonces, repito, son propios del test sensibilidad y especificidad y van a variar según la sensibilidad y especificidad del test y la prevalencia de la enfermedad en la población, el valor predictivo negativo y el valor predictivo positivo. Esos son los conceptos que quiero que se lleven. Y por último, que para los screening buscamos test muy sensibles, que me detecten el total de la gente enferma. Bueno, y para cerrar esta parte de medicina basada en la evidencia, vamos a volver a los screening, a ver cuándo está bueno hacer algo de prevención secundaria en etapa asintomática, digamos. Y para eso dijimos que estaban los criterios de Frame y Carson. La verdad que se me extendió un poco la clase, así que no voy a entrar mucho en detalle, pero fíjense que tienen que tener la enfermedad que vamos a buscar alta morbimortalidad, o sea, generar muchas muertes y muchos daños en la salud de las personas. No es compatible, por ejemplo, hacer un screening de una enfermedad súper rara. Es discutible eso, ¿no? Por lo menos. Y si es súper rara, por lo menos que genere muchas muertes, o sea, que sea muy grave cuando te parece. Después, tiene que ser detectable y tratable en etapa presintomática, si no, no tiene sentido ir a buscarla. Esperamos que la gente consulte, ¿no? Por ejemplo, una neumonía no le podemos hacer un screening porque la gente llega con los síntomas y no tiene una etapa presintomática. De repente aparece con la enfermedad, entonces no tiene sentido ir a buscar la neumonía en gente que no la tiene o en gente que no tiene síntomas. El tratamiento temprano debe ser superior al tratamiento en etapa de diagnóstico habitual. Si el tratamiento en etapa temprana no es superior, estamos dañando a los pacientes. Y eso pasa, por ejemplo, en el screening de cáncer de ovario. Se sabe que si uno busca el cáncer de ovario en etapa sintomática, genera más daños que beneficios, porque tiene muchos falsos positivos, un montón de cosas que terminan haciendo que mejor tratarlos después, cuando tengan síntomas, que antes. Es un buen ejemplo de donde prevenir no es mejor que curar. Si es que se puede curar, no siempre se puede curar el cáncer de ovario. Los estudios de rastreo deben ser efectivos, eficaces, aceptables para los pacientes y a un costo razonable. Obviamente, si el estudio de rastreo es súper caro, no es viable, no lo vamos a hacer, ¿sí? Esto va a depender del medio donde estemos, en nuestro caso de que esté disponible en la salud pública, y eso se va replanteando todos los años, ¿no? Si hay que modificarlo porque hay algo que es muy efectivo, muy eficaz, muy bueno, se ve el precio, se ve si conviene, ¿no? Eh, bien. Y por último, el daño de las intervenciones, de la suma de nuestras intervenciones, tiene que ser mejor que lo que vayamos a hacerle cuando tenga síntomas. Si cumple estos criterios, decimos que la enfermedad se puede rastrear y tiene sentido rastrearla. Si no cumple estos síntomas, no la vamos a rastrear. No tiene sentido ir a buscarla en gente asintomática. Bien, ya se me hizo un matete con todo esto. ¿Qué priorizo? ¿Qué hago? ¿Qué no hago? Bueno, es un lío. Realmente no es tan fácil, ¿no? No es tan fácil. Pero por suerte, tenemos esto, que son recomendaciones de guías de práctica clínica y de distintas sociedades, ¿sí? Científicas. Entre ellas tenemos la del Ministerio de Salud de Argentina, que son las que mejor nos van a nosotros porque analizan la evidencia y ven qué tan aplicable es para Argentina. Y hay guías internacionales con muy buen análisis de evidencias como la USPTSF, ¿no? Que me retrabo siempre que lo digo y lo digo mal, pero hay distintas comunidades científicas que analizan sistemáticamente la bibliografía y nos recomiendan, en base a los niveles de evidencia y a los estudios que se van publicando, con distinta fuerza, distintas recomendaciones para que nosotros apliquemos o no apliquemos. Y esos textos nos justifican por qué recomiendan eso, ¿no? Citan a los estudios, los ECA, los de corte, todo lo que se haya estudiado, con lo cual se llegó a esa conclusión. Importante tener presente que hay muchos sesgos cuando uno lee lo que recomiendan algunas sociedades de especialistas, porque las sociedades de especialistas están sesgadas en que en general están mirando enfermedades en población enferma, no en población sana. Entonces, cuando queremos aplicar recomendaciones en población sana, tendríamos que buscar a las sociedades que analizan qué se recomienda hacer en población sana, porque están más libradas de estos sesgos, ¿sí? Y acá yo les pongo que recomienda los tipos de recomendaciones, por ejemplo, que tiene la Task Force, que es para nosotros una de las mejores que hay en el mundo, es Estados Unidos. También está la de Canadá, que es muy buena, donde A y B para ellos son recomendaciones con certeza moderada a alta, que hay un beneficio grande en la intervención que se está recomendando, ¿sí? Con esto, por ejemplo, recomiendan el screening de HIV, ¿no? Es claro que
buscar HIV en población asintomática es bueno, el periodo asintomático es largo, cumple todos los criterios de Flynn-Carson, ¿sí? Y la intervención es claramente mejor hacerla temprano que tarde, entonces lo recomienda como A y B. Hay un montón de estudios que avalan esto. Es A, perdón. Dejar de fumar es A también. C es que los daños de la intervención la evidencia que hay hasta ahora es que los daños de intervención son bastante similares a los beneficios, a favor de los beneficios, pero no hay tanta diferencia. Entonces ahí lo que ellos recomiendan es contarles a la persona, al paciente, y que decida él qué quiere hacer. Porque como hay poca distancia entre beneficios y daños, por más que esté a favor de los beneficios, eh, mejor que decida él porque influye mucho en esto de la medicina basada en la evidencia los valores del paciente. D es que hay evidencia en contra, como el screening de cáncer de ovario. Sabemos que generamos más daños que beneficios, entonces esto no se recomienda hacer. Y es que no se sabe, o sea, la evidencia no es suficiente para recomendar hacia ningún lado, ¿sí? O sea, no sabemos si es bueno o malo. Como conclusiones de la clase, quiero rescatar, primero, que la medicina basada en la evidencia es una integración de los estudios que hay de investigación sobre un tema en particular y los valores del paciente en esa situación clínica en particular. Dado esto, la medicina basada en la evidencia tiene varios pasos, pero hay dos que son centrales. Uno es el paso en el que nosotros vamos a buscar la evidencia científica mejor que hay respecto de cierta pregunta que nos hicimos en base a la situación concreta con el paciente. Y el otro paso central es, una vez que encontramos esa evidencia científica, unir esa evidencia científica con la situación en la que estamos. ¿Qué cosa de la situación nos va a modificar? Nuestra experiencia clínica, nuestra experiencia en esas situaciones y las circunstancias de nuestro paciente. Entonces, medicina basada en la evidencia no es sinónimo de aplicar la evidencia y ya, sino es integrar esa evidencia con la situación puntual en la que nos estamos encontrando. Por otro lado, nos corremos un poco de esto, respecto de las medidas de impacto de la epidemiología, primero tienen que saber qué es la prevalencia, qué es la incidencia de una enfermedad, y tenemos que saber que la sensibilidad y la especificidad no dependen de la prevalencia de una enfermedad, dependen del test, de cada test en particular. Cada test va a tener una sensibilidad y una especificidad, y eso no va a cambiar de una población a otra. No va a cambiar con la incidencia o la prevalencia de la enfermedad. Ese test siempre va a tener la misma sensibilidad y siempre va a tener la misma especificidad para esa enfermedad puntual. Por otro lado, el valor predictivo positivo y el valor predictivo negativo sí van a variar según qué tan prevalente sea la enfermedad. No dependen únicamente del test. Va a variar, repito, el valor predictivo positivo y el valor predictivo negativo varían según la prevalencia de la enfermedad. En otra línea de cosas, las recomendaciones que nos da la USPSTF, United States Preventive Service Task Force, soy malísimo con el inglés. Las recomendaciones de ellos van a ser A o B cuando haya evidencia, certeza moderada a alta de que el beneficio es moderado a alto, o sea que es una recomendación a favor. A y B son recomendaciones a favor que nos recomiendan que hagamos en las prácticas. Y una evidencia D es que la recomendación es en contra. Hay evidencia moderada o alta, con una certeza moderada o alta, de que generamos un daño en el paciente. Entonces, una recomendación de la Task Force es en contra. No hay que hacer eso. Por otro lado, acá en Argentina, las recomendaciones del Ministerio de Salud de Nación son generalmente las más valiosas para nosotros. Porque las recomendaciones del Ministerio de Salud de Nación van a balancear la evidencia científica con la epidemiología y los recursos locales, que no son exactamente iguales que lo que sucede en otros países. Entonces, ante una duda, en Argentina, uno de nuestros mejores recursos es ver si el Ministerio de Salud de Nación tiene una opinión sobre eso y ver si esa opinión nos sirve. Generalmente es una opinión muy útil, muy situada y basada también en la evidencia disponible. Así que bueno, eso es todo. Espero que les haya servido la clase.